Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Chelo Vila Sánchez, psicoterapeuta transpersonal y psicodramatista auxiliar transpersonal. Y bueno, estoy aquí con Juan Padilla. Entonces, tenemos aquí uno de sus libros, que es La psicopedagogía transpersonal, que ha escrito el Juan Padilla con su equipo. Y bueno, en esta ocasión, de la editorial Universitrans, en esta ocasión sí que le quería hacer unas preguntas a Juan sobre este libro. Para ello, lo que voy a hacer es, bueno, muy brevemente os voy a decir cuál es el índice del libro, los capítulos principales, y después de cada capítulo lo que voy a hacer pues, es leer una breve reseña y le haré alguna pregunta a Juan sobre cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí el libro con el índice, y en el índice los apartados principales, pues sería el primero: una intensa trayectoria de largo recorrido o mi búsqueda espiritual escondida en el reformismo educativo, la psicopedagogía y el psicodrama transpersonal, por Juan Padilla. En el segundo punto nos habla sobre el moreno y el psicodrama, y este punto está escrito por él mismo y el equipo del IPAE y del IPT. El tercer punto trataría sobre la educación transpersonal, el cuarto sobre psicopedagogía transpersonal, el quinto sobre un modelo de programa transpersonal de refuerzo educativo, el sexto sobre la evaluación de un programa transpersonal de dificultades de aprendizaje, y el séptimo sería una breve mirada a los problemas, desafíos y perspectivas de futuro de la psicopedagogía transpersonal. Entonces voy a leer pues un brevísimo párrafo de algunos de estos puntos, y bueno, le voy a hacer pues alguna pregunta de lo que me surja a Juan, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco el segundo punto sobre el primer punto sobre la trayectoria o el recorrido de su búsqueda espiritual escondida en el reformismo educativo. Y para eso, pues bueno, voy a abrir un poco al azar el libro a ver lo que me sale. Bueno, pues entonces estoy aquí con Juan Padilla, que es el pionero de la psicopedagogía transpersonal. Y bueno, Juan, vamos a ver sobre este primer punto, y a ver, andando en el libro, a ver qué párrafo saldría. Y bueno, del primer punto, pues me ha salido justo este, que os lo voy a leer. Os voy a leer 4 líneas. Este punto abarca desde 1989 a 1996, y en él dice: finalmente, fruto de un nuevo avance en mi proceso de búsqueda, ahora hacia posturas socioconstructivistas, fundé y dirigí durante 12 años el Instituto de Psicología Aplicada a la Educación, IPAE, en el que creé y desarrollé un modelo, la pedagogía situacionista. Bueno, entonces, Juan, que me ha salido esto, ¿qué me puedes decir sobre estas breves líneas que he leído sobre la pedagogía situacionista? Muy bien, buenas tardes, Chelo. Y bueno, me parece un atrevimiento muy positivo el que nunca me hice una entrevista así, ¿verdad? De al azar sacar un párrafo y hacer una pregunta subsiguientemente. Me parece muy creativo por tu parte, que ya sé que lo eres. Bueno, este es el último libro que ha salido de psicopedagogía transpersonal, y yo creía que hacía falta una definición, ¿verdad? Un poco ampliada, y lo que he hecho ha sido en base a un par de artículos que se publicaron ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y después lo otro que es totalmente nuevo. Este libro sale en la editorial Universitrans en España y en México, que va a salir próximamente, quizás para el congreso de final de junio del segundo Congreso Internacional de Psicología y Psicodrama Transpersonal, esté ya en venta, de la edición mexicana, y después saldrá en inglés. Y bueno, la pregunta que me hace es como que ¿de dónde viene esto del IPAE? Bueno, yo era un maestro muy inquieto, y que estuve muchos años trabajando por la innovación educativa, en los movimientos de renovación pedagógica, y vi que la educación en aquel momento tenía una triple ilusión, que es la ilusión pedagógica, que es la reducción de todos los fenómenos educativos a lo técnico pedagógico, es la reducción o la ilusión educativa, perdón. La ilusión psicológica, que es entender que todos son relaciones interpersonales en el aula, los alumnos como amigos, etcétera, ¿verdad? Y la ilusión sociopolítica, que es el planteamiento neomarxista de Keimikar y compañía, herederos del marxismo, que es un planteamiento materialista que está alejado de nuestras posiciones transpersonales,
que consideraba que la escuela como su sistema social estaba totalmente imbuido del contexto sociocultural en el que surge y que por eso era mejor empezar a trabajar desde lo sociopolítico. Si cambiamos la sociedad sería cambiamos la escuela. Entonces, yo consciente de estas tres ilusiones, que ahora añado una que es la ilusión materialista, pensé que había que crear una nueva plataforma de psicopedagogía y educación que trascendiera todo esto, ¿verdad? Toda esta visión dual de la educación, donde no existe un trabajo meditativo sobre la compasión, etc. Entonces creamos, Juan José Aguilar Macipe y otros compañeros, en el 1 de octubre de 1989, lo que hicimos realmente fue transformar un MRP que teníamos, se llama Escuela Nueva, en el Instituto de Psicología Transpersonal Aplicada a la Educación, que ahora hace 30 años que haremos un simposio para celebrarlo estos 3 décadas de trabajo ininterrumpido en la psicopedagogía transpersonal. Entonces, esta era la plataforma donde se iba a desarrollar, donde iba a nacer la psicopedagogía transpersonal como un nuevo ámbito de la visión transpersonal, y publicamos también un libro que ahora va a salir con el nombre de la pedagogía situacionista transpersonal, ¿verdad? Y los dos métodos de psicopedagogía transpersonal, que es el psicodrama pedagógico transpersonal para alumnado que lleva un currículum ordinario, no adaptado, y uno segundo, que es el psicodrama psicopedagógico transpersonal, cuando se aplican las necesidades educativas o las altas necesidades educativas. Entonces el IPA es, y sigue siendo, ahora mismo es el área de psicopedagogía transpersonal de IPTM. Muy bien, gracias, Juan. Bueno, y vamos a ver el apartado segundo, que voy a sacar también al azar pues unas líneas que sería sobre Moreno y el psicodrama. Entonces, a ver qué me sale. Bueno, me salió una frase de Moreno que dice: según Moreno, en el año 1946, dice: un estado co-consciente o co-inconsciente no puede ser propiedad de una sola persona, es siempre una propiedad común. Entonces, ¿nos puedes un poco explicar esta frase? Claro, hay que tener en cuenta que Moreno fue un revolucionario de la psicoterapia, solamente por el hecho de haber creado y acuñado la psicoterapia de grupo, ya tendría su lugar en la historia de la psicoterapia. Moreno, que era un exatipo A', es decir, un histérico de la personalidad, una persona intelectual, una persona entusiasta hasta cierto punto, ¿verdad? Un poco hedonista, creativo. Él creó muchísimas técnicas, ¿verdad? Y quizás lo que menos desarrollo tenía era su teoría, ¿verdad? Yo en mi primer libro de psicodrama, que escribí hace 20 años, justo hace ahora, en 1999, escribí en la página 9, quiero recordar, aquello de que, aún así, de la riqueza de las técnicas humanistas psicodramáticas, el psicodrama adolece de una teoría, una sólida teoría, ¿verdad? Por eso yo llevé el psicodrama a lo transpersonal dotándole de la teoría transpersonal, que diría nuestro amigo Jorge Ferrer. Tanto le gusta el concepto de teoría transpersonal más que de visión transpersonal. Bueno, pues un poco ahí lo que habla es de la parte más interesante que tiene Moreno y el psicodrama humanista, que es la parte del co-inconsciente. El co-inconsciente, me voy a centrar solamente en eso porque si no se alargaría mucho. El inconsciente es el concepto que Anselm Schemberger ha utilizado para lo que después se ha llamado el psicodrama transgeneracional. Es decir, que en sus palabras es el puente entre el inconsciente personal freudiano y el inconsciente colectivo jungiano. De manera que el inconsciente transgeneracional tiene su fundamento en el co-inconsciente. De manera que, aunque no toda su teoría sea correcta, hay algunos puntos muy interesantes. También la teoría de roles de una visión materialista, que también es necesario, ¿verdad? Los roles sociales, los roles psicodramáticos, los biológicos, etc. Entonces, el concepto de co-inconsciente para mí es quizás el más importante, aparte de la integración en psicoterapia del cuerpo, que también que no fue una introducción de William Reich, sino de mi abuelo terapéutico, Jacob Leiber. Muy bien, gracias, Juan. Bueno, voy a buscar ahora un último punto, ¿vale?
que sería, pues voy a buscar este de psicopedagogía transpersonal, a ver qué me sale. Y a leer Sí que lo echamos un breve con la párrafo. moneda. A ver qué sale, curioso, la impermanencia. Bueno, La dice, bendita impermanencia. dice, ahora todo el alumnado tiene necesidades educativas especiales porque cada uno procesa cognitivamente la información de forma particular o cada uno es un mundo y tiene ritmos propios de aprendizaje. Los procesos sustituyeron a los productos, el cómo al cuánto. La tarea reeducadora es secundaria y se abraza una supuesta visión indulgente de la vida escolar según la cual todo está bien, siendo el paidocentrismo el enfoque que sustituye al viejo magistrocentrismo y en el que el psicopedagogo no solo pierde su autoridad, sino que el estilo permisivo empapa también su propio trabajo de transformación de las condiciones de vida del alumnado con necesidades educativas. Bueno, entonces quería que me explicases un poco este párrafo. Sí, bueno, esto es precisamente lo que yo llamo de pedagogía dual, es decir, que aquí lo que se no ha leído, este párrafo que ha salido al azar de mi libro, ¿por qué lo subirá Sánchez? Como que es la parte oposicional y reactiva de la escuela nueva. Como la escuela nueva es el otro extremo y la escuela tradicional, que decía Margaret Mead, que si un ciudadano romano a través del túnel del tiempo viajara hasta hoy no conocería nada, solamente identificaría una cosa que era la escuela, ¿verdad? Para enfatizar que era una escuela vieja y una escuela que ha cambiado muy poco, ¿no? Y que ahora el reformismo es que todo cambie para que todo permanezca. En realidad más de lo mismo. Entonces ahí quiero enfatizar como que nuestra educación situacionista transpersonal y también la psicopedagogía transpersonal tiene que trascender esos dos extremos, que son además dos extremos materialistas, porque es la escuela nueva, que es irse a que los niños hagan sus propios textos, sus propios libros, ¿verdad? Y en la escuela tradicional se compran los libros editoriales, ¿verdad? En la escuela antigua o tradicional se sale un día, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que una vez al año nos sacaban de excursión, y la escuela nueva como que está siempre en los mercados, en los bomberos, es decir, hay una hiperactividad sobre lo social, quizás porque le venga la influencia sociopolítica, ¿no? De determinadas corrientes, ¿no? Y por eso quizás se haga, ¿no? El paidocentrismo, es decir, que ahora no es el maestro el centro, sino que es el niño, ¿no? Ahí vemos siempre los dos polos, ¿no? Que es un error porque es el camino medio, y el camino medio es que no es esa rueda, sino es otra rueda diferente en la que tenemos que enfocarnos, que es una visión equilibrada, libre de extremos, el camino medio. En filosofía, ya en Nagarjuna del siglo II, un gran filósofo budista, explicó en muchos libros. Entonces, bueno, todo esto es muy importante para la escuela porque la metodología es guiada siempre por la teoría. Una teoría falsa o errónea nos va a llevar a una metodología que está fuera de lugar, ¿verdad? De manera que, aunque ha supuesto avances, que hay que reconocerlo, la escuela nueva, ¿verdad? Donde ha introducido los padres en el proceso educativo, en la participación de los padres en la escuela, en el consejo escolar, participando en las actividades o salidas educativas, ¿verdad? Incluso en la evaluación, como nosotros planteamos, al menos como consejo, ¿no? Más que como toma de decisiones, pues bueno, ha supuesto un avance, pero es limitado. No es suficiente solo con la escuela nueva, tenemos que ir más allá de la escuela nueva, como el libro de Maribel Vera y un servidor estamos terminando de escribir, que subtituló así, Más allá de la escuela nueva, por una educación transpersonal. Y bueno, no sé si quiere que ahonde más en estos temas, porque claro, hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Desde los métodos sintéticos y la oposición de los métodos globales, ¿verdad? Cuando son métodos constructivistas. No los constructivismos de Piaget ni el de Vygotsky que estoy hablando, porque sería un poco más prolijo hablar sobre esto ahora. Pero se trata siempre de que es como la lucha de clases, que yo aprendí cuando tenía 18 años, ¿no? Que estos son los buenos y los malos. Bueno, esto es un planteamiento muy infantil, muy inmaduro, ¿verdad? Porque la escuela es un fenómeno muy complejo, porque intervienen muchos factores, muchos agentes educativos, ¿verdad? Y bueno, es por ejemplo también la escuela de padres, ¿no? Yo publico un libro de escuela de padres y
al principio se llamaba escuela para padres, es decir, que había los profesores que enseñaban a los padres a cómo educar a sus hijos. Una auténtica barbaridad. Y después vino la escuela de padres y madres, que también me hace mucha gracia, porque pasa igual que con el machismo y el feminismo, ¿no? Estamos siempre con los extremos. Entonces eran los padres un poco como los maestros de los propios profesores. Yo creo que este planteamiento, que además no deja de ser materialista, ¿verdad?, porque no tiene en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. El ser humano va a sufrir y la felicidad es el objetivo de la educación y de la psicopedagogía transpersonal. Y mientras no se plantee ese objetivo, no vamos a incardinar determinados medios, instrumentos, ¿verdad?, para que eso sea posible. No vamos a poder integrar la meditación como nosotros hacemos en la escuela, o el Tai Chi, que trabaja el cuerpo sutil. De manera que está todo muy bien, esto de la escuela nueva, pero es un poco como un autoengaño, ¿verdad?, una ilusión. Pensar que los niños son felices como los padres porque tienen dinero para ir al fútbol o al cine o a ver un partido de tenis. De manera que tenemos que tener una misión en esta vida, darle un sentido, porque si no la vida no tendría sentido. Y el sentido es transformar nuestra mente, porque si transformamos nuestra mente, vamos a transformar la educación y la psicopedagogía, y por ende la sociedad. Y para ello, los profesores en primer lugar y también los padres tienen que comprometerse con procesos de autoconocimiento y transformación, programas de formación, donde transformen su parte de la sombra que sea Jung en su parte más plena, o no neurótica. De manera que, en conclusión, en la escuela nueva, ese planteamiento dicotómico, colorista y permisivo, ¿no? Hemos pasado de una escuela autoritaria a una permisiva, ¿no? Y bueno, algunos dicen que lo democrático está, pero bueno, yo creo que por ahí no van los tiros tampoco, en los estilos de instrucción, y que bueno, que hay que ir más allá, ¿no? Hay que incardinarse con una visión de la psicopedagogía y de la educación que encarne los valores auténticos de amor y compasión por la gente, ¿no? No tiene mucho sentido que esta educación y esta psicopedagogía, que dice la propia UNESCO que el 80% de los contenidos no sirven para la vida, ¿por qué se mantienen año tras año? Yo leo los informes y cada año dice lo mismo. Los contenidos que se transmiten en la escuela no sirven para la vida y seguimos manteniendo, ¿verdad? Y lo único que hacemos son reformas epidérmicas, como decía antes, de que todo cambie para que todo permanezca. Así que el futuro en la educación, en la psicopedagogía transpersonal, será transpersonal como será. Y bueno, pues este libro ya veis que es un libro muy interesante con un montón de contenidos. Bueno, pues nada, nos despedimos en esta ocasión y esperamos, desde luego, que cuando haya esa compilación, pues que Juan también nos hable un poco de esos artículos y de esos temas tratados en esa compilación, ¿no?, que acaba de decir. Buenas tardes a todos, porque aquí es por la tarde, estamos en Sevilla, es un poco de fresquito, menos mal. Entonces bueno, nos despedimos hasta la próxima y os deseamos pues un muy buen día y que nos acompañéis, ya sabéis, en el congreso, que será el 29 y 30 de junio en el Hotel Pax en Madrid. Sí, porque allí habrá un bloque de psicopedagogía, sí, también, habrá varias que tú mismo vas a hacer un trabajo reeducativo, pues bueno, medio caballo entre reeducativo y psicoterapia. Nos esperamos allí y nos despedimos. Feliz día. Gracias.